Continuamos en este espacio de entrevistas. Les anunciaba que tengo una invitada muy especial. Es la licenciada Xiomara Cacho, que es licenciada en educación media, pero también poeta de las escritoras y representa a la comunidad garífuna. Vamos a hablar de los 224 años de la llegada del pueblo garífuna a Honduras. Su llegada desde la isla de San Vicente, llegaron por Islas de la Bahía y se instalaron en todo lo que es la parte del corredor del litoral atlántico hondureño. Es tan variada su contribución al país que precisamente por eso hemos invitado a Xiomara Cacho esta mañana. Gusto saludarla. ¿Qué tal, licenciada Xiomara? ¿Cómo está usted? Es un gusto, Javier. Buen día. Me alegra saludarte también. Muy buen día a todos los televidentes. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de intercambiar sobre esta temática, que son anales y crónicas consideradas como precedentes de la renovación de la filosofía e historia del pueblo garífuna, que es fruto de la evolución y encuentro dúo cultural en la isla de San Vicente, y que estas han sido base de la construcción y proliferación de las cátedras de historia en muchas universidades europeas, disciplina cuya proximidad científica y metodológica es una característica de la domesticación, de la falsedad, lo medievalista, respondiendo anteriormente, en años anteriores, al historicismo propio del gusto del conquistador y del esclavista, pero ya en estos años, esta nueva generación, estamos haciendo historia investigada por nosotros mismos. Y espero que estos momentos que vamos a dialogar sirvan para compartirla, intercambiarla y podemos aceptar o asumir de una vez por todas esta pluriculturalidad étnica que tenemos en Honduras. Gracias otra vez. Sí, licenciada Xiomara Cacho, se ha dicho de que en el caso de los garífunas eran un pueblo esclavizado y que los que llegaron aquí eran esclavos. Daba la impresión de que como que los habían trasladado para Honduras, los habían instalado en Islas de la Bahía y que ahí cubrieron parte del territorio hondureño. ¿Cuál es la realidad de la historia? ¿Fue un pueblo que buscó liberarse y por eso buscaron nuevas tierras? ¿O era un según la historia esclavizado? Y según los precedentes del pueblo garífuna, como fueron traídos de África con la intención de esclavizarlos, pero estos al llegar, o siempre en el barco en que los traían, se rebelaron. Al estar en la isla de San Vicente, ellos, su sublevación, su rebelión fue a tal grado de que los que los traían, los esclavistas, no pudieron con ellos, porque siempre se mostraron negativamente a ser esclavos, a ser esclavizados en la isla de San Vicente. Por eso enfrentaron varias guerras con los franceses y también con los ingleses, a tal grado de que por eso se crearon muchas danzas que son propias o son muestra de la guerrilla del pueblo garífuna en esa isla caribeña. Al llegar a Honduras, llegan por Islas de la Bahía. ¿Cuánto tiempo después ya se instalan en diferentes corredores del litoral atlántico hondureño? Conforme a lo leído y a lo investigado, se dice de que cuando arriban a la isla de Roatán, los españoles
que algunos conquistadores que ya estaban aquí en Honduras, españoles, se dan cuenta de que están arribando varios barcos con personas aguerridas, con personas con carácter, personas revolucionarias procedentes de la isla de San Vicente, porque estos dicen que los expulsaron, pero no fueron expulsados, huyeron para no seguir en confrontación con los ingleses y los franceses en la isla de San Vicente. Entonces, cuando esta noticia llega al país, de que vienen estos barcos, inmediatamente los españoles, que en ese entonces estaban en pleito con corsarios y con corsarios y los explotadores marinos, se van a la isla de Roatán para poder establecer alianzas con estos nuevos habitantes. Muchos de ellos, al ver que llegaban los españoles a Roatán, fueron a esconderse a las montañas, a las pocas montañas que hay en la isla, en los montes, y muchos quedaron y se dejaron conquistar por ellos, o establecieron la alianza y los trajeron a tierra firme. Se dice que fue a Trujillo la primera localización de tierra firme de los garífunas ya en Honduras, después de Roatán. Y poco a poco estos se fueron diseminando, distribuyendo a todo lo largo y ancho de la costa en nuestro país. Pero una vez que llegan, entonces hemos visto, no sé si todavía tenemos esas imágenes por ahí, Carlitos, porque se hizo una recreación de lo que ocurrió de la llegada de los negros o los garífunas a la parte de ya el continente, cuando llegan a las costas ya del territorio nacional. Parten entonces y llegan, tengo entendido que aquí por el lado de Puerto Cortés, ¿fue la primera llegada o fue hacia el lado de Trujillo? Fue hacia el lado de Trujillo, está comprobado, está en archivos. Los fueron a tratar de convencerlos a Roatán para que ellos se sumaran a la lucha que tenían con los ingleses, con los corsarios y piratas, porque ellos necesitaban aliados, porque estos temían también de que ellos en Roatán se sumaran a la lucha con los ingleses que ya tenían posesión del territorio isleño. Prefirieron ellos tomar la iniciativa. Así que establecieron alianzas con los españoles y trajeron varios de ellos a la ciudad de Trujillo, al puerto, para iniciar una lucha contra los corsarios y piratas y estar en las fortalezas, ayudarles a elevar agresiones y luchas en contra de ellos. Entonces no llegan, pero eso hay que aclararlo, ¿llegan los garífunas como esclavos o llegan libres y a buscar buscar nuevas tierras, nuevos lugares donde Lo repito, los garífunas llegan como personas libres, en ningún momento fueron esclavos según la historia. Ellos a raíz de todas las luchas y pleitos que tuvieron en la isla de San Vicente, en contra primero con los ingleses, luego con los franceses, para no dejarse esclavizar en ningún momento. Al llegar ellos a la isla de San Vicente, se enfrentaron contra ellos. No permitieron ser esclavizados en ningún momento. Hubieron varios intentos, pero no se logró. Es la razón por la cual
ellos lograron controlar esos barcos que tenían los ingleses en la isla de San Vicente para poder huir, poder escapar. La gente dice que fueron expulsados, pero en ningún momento fueron expulsados de la isla de San Vicente. Ellos mismos tomaron la iniciativa de escapar de las garras de los ingleses en la isla de San Vicente y llegan como personas libres a Honduras, en donde también se les reconoce el derecho como personas libres y no como esclavos en ningún momento. Claro que sí, hubieron algunos africanos de los cuales transportaron los europeos a las Américas que lograron esclavizar, pero en el caso del pueblo garífuna en ningún momento se logró ese proceso con ellos. Llegan años antes, unos 24 años antes de la independencia. Exactamente. Se da la independencia en Honduras y Centroamérica, pero ya se encuentra el pueblo garífuna. ¿Cuál es el rol de este pueblo en el caso particular de los negros y los garífunas en el proceso de la independencia? El pueblo garífuna toma un rol tan preponderante en la lucha independista, incluso estuvieron enfrente de muchas batallas ya junto con los soldados de Francisco Morazán. Esa historia la podemos encontrar en los archivos. Actualmente se ha publicado esas realidades porque han ido personas a investigar a los archivos en las universidades de Inglaterra, en Francia, y es ahí donde nosotros fundamentamos la teoría. Acordémonos de que fueron traídos de Roatán con el fin de unirse a las luchas en contra de los españoles. Entonces toman ese rol en serio porque lo forman parte de los individuos o de los soldados que están protegiendo el territorio nacional. Aunque en la escuela nosotros nunca nos dijeron eso, pero está archivado y lo fundamentamos en esos registros recientes que se han encontrado. Ahora, y esto es importante, pero bueno, ya esto es parte de la historia y el rol que jugaron. Javier, considero que es relevante y es importante porque la historia debe de ser bien contada. Sí. Debe de estar fundamentada en bases reales y no en hechos de que se hicieron a gusto o a la complacencia de lo que es el conquistador o lo que es el esclavista, porque eso vino a perjudicar la población negra a nivel mundial y a nivel nacional, porque por no elevar o por no reconocer el trabajo hecho de un pueblo, el españolismo destruyó psicológicamente a la población negra, negó su identidad. Y eso hoy en día, por eso se está solicitando lo que es una reivindicación. Y el mismo Estado reconoce de que la historia no fue bien contada y que hizo daño, perjudicó a la población, y a raíz de eso, en 1994, el Congreso Nacional emite un acuerdo y decretos en donde se oficializa la lengua garífuna como una lengua hablada en nuestro país, siendo que en años anteriores la Constitución
decía de que solamente se hablaba el español, era la lengua oficial en esta nación. Y no, ahora están reconocidos las 7 lenguas de los pueblos indígenas y negros. Es ahí donde quiero darte a conocer la importancia siempre de reconocer todas las actividades ancestrales. No podemos construir un presente cuando no conocemos la historia. No puedes tener hijos sin que ellos sepan de que hubo un abuelo. Es ahí la importancia. Muy bien. Ahora, la historia, claro, sí, es importante porque el pueblo que no conoce su historia termina cayendo en los mismos errores. Pero en el caso particular de los garífunas, que ocurre también con otras de las etnias, yo ya soy un hombre que cargo una cantidad importante de años y yo recuerdo que el tema de los garífunas han venido protestando de manera permanente por la exclusión que sufren como pueblo, el no haberles tomado y darle la importancia que merecían. Antes hablar de los pueblos garífunas es que lo llevaban a uno en excursión como para ir a ver, los vendían como una posibilidad de ir a ver en qué ambientes ustedes crecían y se desarrollaban. Más como que iba uno a estudiar y no a verlos como seres humanos, como los demás seres humanos, que deben de guardársele respeto. Y ha sido tal el irrespeto que las tierras ancestrales que a ustedes les corresponden, las han ido también, se las han ido arrebatando a base de sangre, de muerte y de dolor. Usted creció en ese ambiente. ¿De qué lugar es usted originaria? Pues tengo la dicha de ser originaria del lugar donde llegaron por primera vez los garífunas a Honduras, Javier. Y por eso participo como protagonista individual y colectiva de esa historia. Y si nosotros, hoy en día lo que manifestabas de que los pueblos, la población no negra ha visto a la población negroide en un proceso como investigativo. Simple y sencillamente a una investigación que se centra solamente en el hecho de cómo viven, cómo están, pero en ninguna solución. Y actualmente el problema social por el cual están pasando la comunidad garífuna nacional es bastante visible en las obras literarias que se están exponiendo. Este problema social se debe a que no ha habido y tampoco hay una agenda social, política, específica, sectorial, encomendada a la conservación y al desarrollo integral económico hacia el mismo pueblo. Y no ha existido tampoco el respeto a la población garífuna, el rol que el compromiso de la Fiscalía y otras instituciones estatales encargadas de asuntos étnicos ha estado en debate por los mismos pueblos negros porque no responde y por su incapacidad de coordinar esos asuntos étnicos, sobre todo en relación a la tenencia de tierra, a las demandas individuales y colectivas que se presentan, los derechos fundamentales. Por eso hay mucha controversia en los entes encargados de proteger la defensa de los pueblos, del pueblo garífuna en Honduras. Su infancia, ¿cómo fue? ¿Bajo qué ambiente? Porque ahora sí admiramos que hay ciudades y que el desarrollo, como ha ocurrido en otras comunidades del país, de alguna manera ha llegado de manera paulatina, aunque hay que recordar que en el caso particular de Trujillo fue en su momento también capital de Honduras,
y por ahí fue también un importante enclave para el desarrollo cercano. Si uno ve en el departamento de Colón hay desarrollo, ya ha llegado la plantaciones de palma africana, y se ha hablado siempre de Colón en el caso particular, y en Atlántida, en Cortés, vemos que esos son los polos de desarrollo, pero hasta qué punto han impactado en beneficio de la comunidad garífuna. Y le pregunto de cómo fue su infancia, porque eso nos puede servir como punto de referencia a lo que ocurre actualmente, ese recorrido de su niñez, su adolescencia y ahora ya como persona mayor, y ver qué es lo que realmente ha ocurrido en la comunidad garífuna de Honduras. Hablemos, bueno, mi infancia como proveniente de una comunidad trilingüe, porque mi lengua materna es garífuna, soy garífuna de origen. En el campo social, acordate que teníamos que enfrentarnos a la comunidad isleña angloparlante, o sea, a los ingleses socialmente, y luego enfrentar una educación imponente, españolizadora, arcaica, en donde nunca se respetó la cosmovisión del pueblo. Entonces tenemos esa particularidad de venir de una comunidad trilingüe en donde vos desde la infancia te vistes con los choques culturales, en un triángulo cultural. Y otra cuestión, las comunidades garífunas por lo general tienen los mejores paisajes turísticos, pero hablemos de la accesibilidad de llegar a las otras comunidades garífunas en tierra firme. Entonces el gobierno no ha hecho nada para poder mejorar la infraestructura, el transporte, para que la condición económica, social, política de estos pueblos vaya en avance. ¿Hay discriminación? No sé si respondo a tu pregunta. Sí. ¿Hay discriminación hacia el pueblo garífuna? ¿Perdón? No escucho bien. ¿Hay discriminación hacia el pueblo garífuna? Claro que sí, pero a estas alturas del siglo, ponernos a hablar de una discriminación, yo creo que eso te ata y eso te imposibilita a seguirte desarrollando. Yo creo que como personas intelectuales, académicas, hemos llegado a superar ese problema, porque no lo tenemos nosotros, los que somos discriminados. El problema lo tienen los que discriminan, y son pocos. Eso forma parte del analfabetismo, porque la persona que tiene un grado académico, es letrada, la persona que tiene altos valores morales es incapaz de discriminar. La persona que respeta no debe discriminar. Entonces no nos podemos centrar a ver un problema mínimo cuando hay otros problemas enormes, máximo, en los que tenemos que poner más atención. Claro, sí, yo creo que ha sido una situación que yo puedo darle la percepción de la visión que yo pueda tener. Si vienen de un pueblo aguerrido que va y no se deja doblegar por las fuerzas de los explotadores que había en ese momento, pero llegan a tierra firme y no sé si mi percepción es equivocada, pero siento que en el caso, bueno, nos ocurre a todos los hondureños, pero en particular, como estamos hablando particularmente de lo que ocurre con los garífunas, en los últimos años hemos visto muy pacíficos a los garífunas. Hemos visto cómo su territorio se los han quitado. La instalación, por ejemplo,
de grandes emporios en territorios de los garífunas, el menosprecio que han sufrido por parte de la autoridad. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la parte aguerrida del garífuna? El problema ahora con la comunidad garífuna es cuando entra el no garífuna a quererlo politizar, a ingresarlo en las filas de los partidos políticos, entonces ha ido debilitando las fuerzas guerreras, esos valores de solidaridad, de armonía entre nosotros mismos. Y se da y empieza a darse, a generarse lo que es, algunos le llaman la indodiscriminación o la endodiscriminación. Eso es lo peor que nos puede pasar, que el conquistador o el pueblo mestizo nacional quiera entrar a romper esos valores tan intrínsecos que se nos han fomentado en la comunidad. Entonces, empezar a discriminarnos entre nosotros mismos, eso sería el caos, o es el caos que está llevando al deterioro de la armonía en nuestras comunidades. Pero bueno, como te digo, no es una cuestión de que nosotros no permitimos, no hemos permitido. Ha habido una lucha constante para defender la tierra y el territorio. Pero hay entidades que están encargadas en acompañarnos en ese proceso, pero han sido incapaces de coordinar esos asuntos étnicos a los cuales fueron responsabilizados, sobre todo en la relación de la tenencia de la tierra, que es lo que vos mencionás. En mis escritos puede verse que hago el tratamiento de esos temas de discriminación, el etnocidio, la culturización forzada, toda la injusticia que se ha cometido al pueblo negro y socialmente hablando. Una discriminación de educación también, también en el campo religioso, porque no se nos ha respetado nuestras propias creencias religiosas, la desigualdad social que se da en este país, la migración a que son obligados nuestros hermanos, y la esperanza de una vida mejor es lo que nosotros queremos en conforme a las leyes fundamentales que se nos debe de respetar como personas humanas. Y también nosotros han habido luchas por la defensa de los derechos humanos, los derechos de género, las luchas históricas de la promoción de la incidencia política, Javier, la inclusión y todas aquellas otras temáticas que ponen en crisis la perspectiva etnocéntricas, que son predominantes hasta ahora, con el fin de que las dependencias del Estado desarrollen estrategias étnicas, pero focalizadas en los programas y proyectos de reducción de la pobreza. Es lo que más urge, de que el Estado colabore en resolver los conflictos de tierra que hay, porque ellos mismos, confabulados con inversionistas extranjeros, están usurpando las tierras nuestras a través de procedimientos de titulación, también en vista de la variedad de formas jurídicas de tenencia, posesión y el usufructo. Bueno, ¿sí? Ahora estamos ante esta es una realidad que vive el pueblo garífuna. Las contribuciones que ustedes Casi no te escucho bien, Javier, tengo dificultad en escucharte. Sí. Ahí está mejor. Sí. Decía que las contribuciones que el pueblo garífuna ha hecho en Honduras
va más allá de la gastronomía, va más allá de la punta, porque como que los logró visibilizar en algún momento una cuestión que es muy de ustedes, en sus costumbres, la punta. Entonces la comercializaron, la hicieron sonar por el mundo, y entonces significa que ustedes no solamente son cuestiones gastronómicas y música, sino que ustedes son más allá. Han contribuido, por ejemplo, en su caso particular, una profesional muy calificada, poeta, ha participado ya en varios eventos internacionales y nacionales, o sea que lo vemos en otras áreas del quehacer donde los garífunas están contribuyendo también para el desarrollo del país. Pero ¿por qué nos hemos quedado solo en ver esa parte de la parte de, le hemos dado mayor importancia en el aspecto cultural, cómo bailan, cómo comen y cómo hacen su coreografía los garífunas? Sí, entonces son parte de los procesos de desarrollo, porque con esto la etnicidad se rodea de condiciones relevantes que permiten adquirir sistemáticamente funcionalidad social. A eso le llamamos una máxima funcionalidad social, y no en varios ámbitos, no solamente político, social, económico. Estamos en todas las áreas y en acorde con la diversidad nacional, disponiendo de la percepción no etnocéntrica capaz de ser legitimada culturalmente, porque yo creo que es necesario y es pertinente esa concepción de diversidad, y construir una manera de entendernos a la luz de las condiciones que al respecto poseemos como culturas originarias, y con el fin también de reconstruir y renovar nuestra concepción de los derechos y deberes desde la recuperación de los saberes propios de la gente. De esa manera, la relación social se convierte en una experiencia con sentido, en un espacio de diálogo, de acontecimientos entre los que cada persona, o que cada pueblo, o que cada individuo, o que cada ciudadano hondureño, y hace que esto nos respetemos y nos representemos ya como en un presente sustentado por una historia que no fue dicha anteriormente. Bueno, ha sido siempre grato poder platicar. En lo particular, Xiomara Cacho, Cacho es mi amiga, alguien a quien admiro y aprecio por esas contribuciones importantes que hace al país como poeta. ¿Cómo va esa actividad? ¿Cuántos libros ya ha tenido la oportunidad de publicar como poeta, Xiomara? Ahí vamos trabajando. Tenemos ya publicados entre narrativa, entre cuento y libros de poesía, investigaciones, una totalidad de 13 libros. También tenemos literatura infantil, Javier, que es bienvenida para que los niños puedan tener textos con que entretenerse. Bueno, para la próxima entrevista vamos a hablar un poco de la poesía y de estas 13 publicaciones. Es importante, o sea que usted es una persona que intelectualmente pasa muy activa, y es de felicitarla, porque en Honduras, donde la gente no es dada a la lectura, pues sí hay gente que produce el beneficio del país, y son las cosas que tenemos que resaltar, que sí hay gente capacitada, que sí hay gente profesional, que sí hay gente que sueña, ¿verdad?,
que se inspira, que tiene un alto sentimiento espiritual para poder darse a la tarea de escribir un poema. Y para la próxima le voy a dejar de tarea que me escriba un poema. Es un gusto haber compartido con usted esta mañana y para que se despida de los televidentes, aquí le doy su espacio también. Sí, te agradezco muchísimo también al canal por haber permitido este intercambio. Bueno, si bien la idea de los pueblos étnicos es aceptada, vinculándola con la idea de que sostiene que somos iguales, ¿verdad? Tanto en lo que respecta a la humanidad. Esto es debido a que como seres humanos todos tenemos y nacemos con las mismas características que nos hacen con todos iguales, pero a la misma vez diferentes, razón por la cual esa igualdad la debemos aplicar en lo que respecta al desarrollo y respeto de todos los derechos que son inherentes a toda persona humana, pero se da por el lado que establece que cada individuo debe ser respetado y tomado en cuenta como persona independiente de su cultura, de su historia o sus características físicas. Y lo importante es que este país proporcione una educación crítica eficiente que concientice sobre la importancia de la lectura para lograr la eficiencia esperada. Otro gran reto, un gran reto que dejo a la población nacional es la necesidad de que el sistema educativo requiere definir una serie de aspectos tendientes a corregir los errores del pasado, a fin de responder a las expectativas y necesidades de la población negra del país a través de la reorientación del proceso educativo, un proceso que sea pensante. Necesitamos que la educación arroje a la sociedad individuos pensantes, críticos, para egresar individuos inteligentes con objetividad y lógica, ya que la ausencia de estos elementos ha sido un impedimento para acceder a la vida política, económica, social de la nación de forma intensa. Asimismo, podemos ver que todo ha limitado el conocimiento en la tecnología y en los avances científicos, porque no podemos seguir como individuos agachando la cabeza sin tener el derecho a criticar, a puntualizar todos esos problemas que aquejan a nuestra nación. Muchas gracias y fue un gran placer haber compartido contigo. Gracias a Xiomara Cacho, catedrática y poeta hondureña que nos ha acompañado. Hemos hablado sobre los 224 años de la llegada del pueblo garífuna a territorio hondureño, su pasado, su historia, pero también sus sueños y las ilusiones manifestadas por una profesional de alto perfil en nuestro país.